All right. Hello, 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 amigas, and welcome to Amiga Handle Your Shit podcast. And I am excited and over the moon for my new guest here. And it's quite different because I always have women on my podcast. And today I am going to have a man. And I will have to tell you that this is the first man I've ever met who's been in my life my entire life, and this is my father. My father, his name is Raul Tapia, and he owns a very, very amazing big company, and I really thought that it was important for amigas out there to learn from an immigrant who made it here in the United States, and for him to explain a couple of his strategies, his challenges, and how it all started. So without further ado, this is my father, Raul Tapia. Welcome, Dad, to Amiga Handle Your Shit podcast. Okay, welcome. Gracias. So this podcast is going to be bilingual. As you can see, my dad's first language is Spanish. He speaks English as well, but so many of the questions will be in English and he might be responding in Spanish. But so let's just go back to before coming to America. So Dad, where were you born and when were you born? En Barreras, México, 1951. 1951 in Mexico. So I understand that this place is like so tiny that you can't even find it in the map. No lo encuentras en un mapa. It's a little ranch. It's a little ranch. It's a little ranch. So you were born in this little ranch. And so let's talk about your parents. Who are they? Well, my parents, they're died already, but there was my dad is Concepción Tapia y mi mamá era Teresa Gutiérrez. Yes. So obviously they passed away a long time ago, but yes. they were visionaries as well, because your first, my understanding is that you were immersed in the family businesses of Grandpa Concepción, right? Like tú trabajaste para mi abuelito, ¿qué no? Sí, sí. Nosotros teníamos unas tienditas allá en México y desde entonces, como mi papá decía, Dios y business. Dios y negocio. Dios y negocio. So that's God and business. Oh, wow. Mm-hmm. I like that. So, okay, so let's talk about this. So, obviously, you're not in Mexico. What happened? ¿Por qué se vinieron a los Estados Unidos? Why did you come to the United States? Pues por lo que todo el tiempo viene uno a buscar el futuro, como dicen. Y pues todos sabíamos que acá estaba mejor, por eso nos venimos. ¿Y cuándo fue esto? When was this? I got here in 1969. 1969. So yes. So the Vietnam War was what, about finishing, and so that must have been very different. How was it when you came over? How did you feel? It was something new for me, but it's like everybody. We start working, and I was thinking to go back in 6 months, but I'm still here. So your goal was to work a little and then go back in 6 months. Right. Okay. So what made you stay in the States? Porque pues empecé a trabajar y agarré trabajo y después ya, pues como tú sabes, después ya me casé con tu mamá. At a very young age, I might have to add. So what was your first job? Dishwasher. Dishwasher. Mm-hmm. Okay. And so as dishwasher, I mean, obviously you're not washing dishes anymore, but so a dishwasher at a restaurant, right? Yeah, it was a restaurant in Long Beach
used to be, they call El Patio. They're not there anymore. El That's patio. my first job there. I started watching dishes, but then I learned to be a cook. And later on, they just give me a one shift that like I get there at 4 p.m. and get up at 1 o'clock in the morning. And I was in charge in that ese horario. Okay, so you were in charge. You were in charge of the evening shift. Right. Oh, okay. So then what was the next step in your life? Because you didn't stay at El Patio, right? Pues allí mismo, el que nos entregaba mercancía, yo le dije al chofer que si me conseguía trabajo en esa compañía. Y me consiguió y ahí empecé en una compañía que se llamaba Ranaga Food Service. Empecé en el 71, porque pues como en el patio ya estaba el último, el siguiente era el manejador y pues, ya no, es lo que le dije porque no quería que me saliera. Le digo, no, pues ya el segundo trabajo es el tuyo y tú no te piensas a retirar. Por eso empecé a buscar y ya acá entré de chofer. Okay, a truck driver? Okay, truck driver, and this is a food service business. Yeah. Okay, so then after you became you started driving trucks, did you do that for a very long time? For how long? No, como menos de un año, porque como a mí me gustaban las ventas, le dije al dueño que si me daba chance de ser el salesman. Y ahí empecé, ya después ya pues no dejaron de vendedor y lo demás es historia. Yes, okay, so you were a salesman, and how many salesmen were in that company? Do you remember? 3. Okay. And so were you a top salesman? Yes, en esos años la compañía vendía, me acuerdo, como $700,000 al mes, y yo vendía $500,000 y todos los demás vendía como 200 en total. Vendíamos 700 entre todos, pero yo vendía más que todos. ¿Y por qué crees eso era que tú vendías más que todos? Porque pues uno trabajaba fines de semana y todo, taloneándole allí. On weekends, okay. Was there like a strategy? I mean, besides working on weekends, did you have like a method in selling? Sí, porque por ejemplo yo salía a buscar clientes y si agarraba uno en una semana, dije para la otra semana voy a agarrar 2 y así me iba hasta que acabarle mi cartera. Ya después pues como ya vendía bastante, ya le paré la aventura, porque el dueño en ese tiempo me dijo que ya no tenía más capital para sostener más negocio. Y ahí fue donde paramos un poco de crecer. Huh. So instead of trying to find capital and en vez de buscar la capacidad para ser más grande, pensó, bueno, ahí la dejo. Entonces, sí, porque yo le decía pues que podíamos hacer más negocio, que consiguiera más dinero, pero en ese tiempo el interés estaba muy alto y él dijo, no, es que no puedo pagar ya los intereses, y ahí fue donde detuvimos de crecer. Y entonces cuando se detuvo de crecer, es cuando tú comenzaste a pensar en poner tu propio negocio. No, después trajo al hijo
y el hijo pues no sabía nada de trabajo y empezó a hacer cosas que, por ejemplo, yo tenía unos clientes muy buenos y les empezó a parar el crédito y a dejarlos ir y yo hablé con Vicente, el dueño, y le dije, oye, ¿tú le vas a dejar el negocio a tu hijo? Digo, sí, bueno, le digo, pues yo voy a empezar a buscar algo porque pues en lugar de agarrar más me estaba haciendo perder cuentas y pues no, ya después allí compré un restaurante y ahí pues paré de acá y me fui a trabajar al restaurante. Okay, so then okay, so all right, so you purchased your first restaurant, and this first restaurant, what was it called? Bueno, el primero era el Maya Inn, eso lo teníamos yo y mi papá, pero ya cuando me salí yo compré uno que se llama Casa Gamiño, está ahí en la Century, que todavía la propiedad es de nosotros, pero el negocio se lo vendía a un trabajador que trabajaba conmigo en ese tiempo. Okay, entonces, Porque, ¿qué pasó? no, 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 nada, sigue. Bueno, me acuerdo que cuando vendiste esa casa Gamiño, el negocio no en la propiedad era cuando mi mamá tuvo ese accidente muy grande y esto fue en 1997. Pero, Sí. ok, entonces tú comenzaste a comprar restaurantes, pero cuando compraste, iniciaste a la compañía Tapia Brothers, fue mucho más antes, que no fue en 1985, ¿verdad? Sí, en el 85, fue cuando nos juntamos, Pancho, Ramón y yo, y empezamos el Tapia en el 85. Para entonces ya yo le dejé el restaurante a Ofelia, mi esposa, para que lo corriera. Pero después, pues, ya ves, cuando tuvo el accidente y eso, ya le dije yo pues que ya no trabajara porque el doctor me dijo que le hacía mal eso y cuando paramos. Ahora, entonces, ok, pero cuando compraron a Tapia Brothers, iniciaron a Tapia Brothers, fue en la ciudad de Maywood. ¿Y qué tan grande era la bodega? No, pues era chiquita, eran 5,000 pies cuadrados. Pero el primer año ya nos sacaron porque la ciudad tenía muchos problemas, muchos complaints porque estábamos creciendo muy rápido. Ya nos sacaron de allí. Nos fuimos acá, donde estamos ahorita. Allí ya eran 40,000 pies cuadrados. De allí nos salimos como te digo, un año porque ya no cabíamos. Oh, wow, business was going really, really good. Sí, right? sí, muy bien. Thank God. And so, so were you still selling at this point, or was it more my uncle selling, or who was selling here? What was the strategy behind that and the growth behind that? No, pues primero los tres vendíamos. Pero ya ahorita, pues ya, como tú sabes, nomás como nos la estamos llevando tiquirice, porque ya ahorita, pues ya los muchachos se están encargando y poco a poco vamos a dejar que ellos corran todo. So, okay, entonces ya tú tienes Tapia Brothers, ya no estás vendiendo porque ya tienes a gente que venda y están creciendo ahora ya. No nomás tienen a Tapia Brothers en Maywood, tienen Tapia Brothers en diferentes áreas, ¿verdad? Sí, pues tenemos en Fresno, en Phoenix y en Las Vegas. Ahorita entregamos en 8 estados. Por ejemplo, de Las Vegas vamos a Utah, Idaho, Colorado y Nevada, naturalmente. Y from Phoenix vamos a Nuevo México, también a una parte de Colorado y una parte de Texas, ahí El Paso, Texas.
Oh, Y wow. de aquí, pues vamos aquí local y de Fresno, subimos a Reno y todo eso, pero lo que van más lejos son ahí de Las Vegas y de Arizona. Oh, wow. ¿Y piensan ustedes comprar otros edificios fuera de Las Vegas? Pues ahorita, como ya sabes cómo está ahorita la propiedad muy cara, no se puede comprar, pero pues sí, yo creo que si el negocio sigue creciendo más, tenemos que, por ejemplo, comprar más, porque aquí ya estamos llegando a la capacidad máxima, no, tenemos que comprar algo. Wow. And so the three of you make decisions about going to different locations, like making it bigger, or how does that come about? Sí, cuando vamos por ejemplo, cuando abrimos, el primer que abrimos fue Fresno, pues todos estuvimos de acuerdo, luego ya después fue a Las Vegas, Arizona, pero en todos así hacemos, primero nos juntamos y ya decidimos, por ejemplo, cuando también decidimos abrir la carnicería Kitchen Cat, pues nos tuvimos que poner de acuerdo y para empezar, si todo lo hacemos entre todos, Yeah. pues nos ponemos de acuerdo. And kitchen cuts. Let's talk a little bit about kitchen cuts. What is kitchen cuts? Kitchen Cats es una que allí cortamos carne para venderle a los restaurantes, como todo, tenemos muchas taquerías y antes batallábamos mucho porque pues teníamos que comprar la carne a otro que la cortara picada y pues nos daban un precio y a la- al día siguiente nos daban otro y nos revolvían las carnes, entonces por eso decidimos, no, pues el único modo que vamos a controlar eso haciéndolo nosotros. Por eso ahorita en la Kitchen Cats cortamos carne y también tenemos otro departamento ahí que rayamos queso para poder controlar todo, el control de calidad y todo eso. So your method has always been, okay, how can we do better? Like streamline in terms of the cost and then benefits for your clients, your customers, right? Yes, man. I love that. I love that. Okay, so now you have kitchen cuts. What's next after kitchen cuts? Is there anything else that's next? We got a whole one idea that we're gonna do tortillas, Okay. because we have a lot of flour tortillas para los burritos Yeah. y la compañía que nos las hace no nos da abasto, ahí tenemos que andar batallando con otros y eso, pero pues ya ves con lo que pasó de la pandemia y todo eso y ahorita no hay gente para trabajar, por eso está en hold ahorita todo eso, pero ese es el siguiente paso que queremos dar. So, you're talking about what's going on today. Okay, so there aren't any workers. I know you and I have No, had many conversations. What do you think is happening? pues como te dije el otro día, mientras que le estén dando dinero a la gente, pues no es que uno sea, pero están haciendo más flojo a la gente, o sea, lo obligan a uno o sea, parar de crecer porque no hay, es más, no hay producto ahorita porque todo esto nos está afectando a todo el mundo, no nomás a nosotros. Yeah. Yeah. No, pues sí, claro que sí, que todo está afectando a todo mundo, pero de todas maneras ustedes están procediendo y están bien, pero creo que um, ustedes pueden agrandecer, ¿verdad? Pueden ser mucho más
si la gente trabaja, si la gente trabajara, que Pues no. sí, pues sí, porque ahorita se está uno limitando en... Nosotros somos a compañías que quieren que les vendamos, les hemos tener que decir, no, pues que no podemos, no tenemos gente. O sea, nosotros estamos vendiendo mucho, pero podríamos vender mucho más, pero pues no, como te digo, no tenemos gente no tenemos troqueros, no, es un problema grande, Yeah. pero nosotros, gracias a Dios, no nos afectó tanto porque nosotros no dejamos ir gente cuando hubo esto de la pandemia y las compañías grandes dejaron ir mucha gente y ahora esa gente no quiere regresar. So, nosotros sí nos está afectando, pero no tanto porque, como te digo, nosotros nunca paramos a decir cerrar 100% y nunca dejamos ir a la gente. Yeah. Yeah. And do you think that was the best choice, right? That's like, Yes. yeah. Oh, yeah. Keeping the people that are really good. And I know that there are many workers at Tapia Brothers that have been with you since the beginning, right? Yes. Ahorita nosotros lo estará trabajando mejor la gente que está mayor porque la juventud pues no quieren trabajar, pues. Yo no sé cuál es el pensamiento, pero pues, eso es así. Pero entonces hay que pensar, pues, ¿qué va a pasar en el futuro si la juventud, que es el empleado futuro, hay que poner otras ideas, ¿no? Para poder seguir dando calidad servicio y calidad de producto, pero también hay que tener gente y cómo convencer a esta juventud para venir a trabajar a Tapia Brothers. Sí, eso es, pues no nos queda de otra. Nosotros aquí tenemos gente que nomás se dedica a agarrar empleados, pero pues llegan, trabajan un día o dos, se les hace muy pesado, ya no vuelven. Pero de algún modo lo vamos a hacer. Pues sí. Estamos No. hasta pensando, ya ves cómo está la tecnología. Yeah. A lo mejor poner como robots para que carguen o sea, pickers, en lugar de pickers, que el robot haga el trabajo. Pero lo que no podemos es como los choferes, ellos tienen que ir a entregar y descargar y acomodar. Para eso no creo que haya robots ahorita. Unless, wait, isn't it Tesla? What's his name? He's got like cars that drive by themselves, but you still need a person, right? Yeah, I need a person to go to the kitchen and unload it. Yeah. Oh my God. So either we have to create more opportunities for these youngsters, or we need to be more use of technology and get robots, which who knows? I mean, it almost seems like that's what's going to happen because nowadays, I mean, it's very challenging. You don't have the same level of worker in 1985 that you have today in 2021. It's a different mentality, different personality. So way different. Way way different, right? Dad, your camera is off. Your camera, you need to you know where your camera is? Because I only see the ceiling. Can you put the camera on your face? Aquí está un letrero. There you go. There. Okay. So yeah, I mean with new technology, I think we'll have new challenges. But maybe that will help out with what's going on with today, which is we don't have enough workers. So, there has to be a balance, and there has to be that open conversation about, okay, whether we buy
several robots that can do X thing, or we can make it feasible for these young kids who want to come and work, right? Like, just where's the balance of it all, right? And you have to figure that out. You and your brothers have to figure this out. So who knows, right? So now let's say that we do have all these workers, that we do have these people that want to come back. Let's hope, knock on wood, that they want to come back. Then you think, how many workers would you need? And that would make the company even bigger, right? Yes. Well, we right now we need like 60, but we're gonna grow up more. We probably need more than 100 people. But More than, oh my yeah, if we goodness. want to grow more, we need a lot of more people because, like I say, ahorita estamos muy reducidos. Yeah. And I can imagine the complaints from customers, which is not your fault. It's just that's what's going on now. You had mentioned that you get merchandise, you order merchandise, and you're always shortchanged. Yep. Every day, you know, we ordered something, and let's say I ordered a truckload of Coke. Sometimes they show up with one pallet. You know, let's all over like meat. Sometimes they say, well, we're only going to send you half a truck because the people didn't show up to work because, you know, they had to go the cuts like, you know, we need over here. And sometimes they don't have enough people to do the job. Same thing with all the paper woods. We got nothing but problems because they don't have enough people to work with them. This is a huge systemic problem, huge. It's global. It's not just the Tapia Brothers. No, esto es, nosotros sabemos que esto es mundial, pero pues, a ver, vamos a salir. Todo el tiempo hemos salido. Yep. Thank God for that, right? Thank God for that. So, talking about your employees, how many employees do you have at Tapia Brothers? Se me hace que son unos 400 y algo, no estoy seguro, pero en todas, pues contando todas las bodegas. Yeah. Over 400 people in, well, that's fantastic. Did you ever think that you would be in this position when you were a kid? No. I remember when we first opened, and the first week we saw this, oh my God, that's a lot of money. But then, you know, thank God everything got up and up. So who knew, right? Who knew that this little business was going to be huge and keep growing, and now we need more employees. So if anyone out there wants a job, please contact Tapia Brothers. There's one in Maywood, there's one in Fresno, there's in Las Vegas, and in Phoenix, Arizona. So there's jobs in all of them, in all of the warehouses, right? Yes. And there's sales positions, and there is especially truck driver positions. Yeah, truck drivers and pickers and what else? We also short on the office. Yeah, we need anyone that wants to work, yes, to get in touch. Get in touch, and we'll put that in the show notes. Amigas out there who want to work in a fantastic company where many employees that started in 1985, they're still there. They still love what they do. They still love the company because it's about family, right? Right. And it's about you know, keeping the customer satisfied, keeping those relationships over profits. Right? Yes. Keeping the relationships over profits. And so that's why we have so many employees that have stayed with Tapia Brothers for many years, because it's very important for the company, for the family,
that they're happy. If they're happy, we're happy, right? Yes. If they're happy, we're happy. So, Yes. so now because this is a podcast for women, I wanted to ask you, what do you see the qualities in a woman that makes that woman stand out and be a leader? Like, are there any, what you see as a man in a woman that is required for a woman to handle her shit? No, yo creo que cualesquier mujer o hombre que quiera progresar, este país te da las oportunidades, o sea, yo digo, ya ves tú, eres licenciada y la otra niña, Cristina, es doctora. So, para mí, yo creo que aquí tenemos las mismas oportunidades, pero hay que batallar un poquito. Y eso es la cosa, hay que batallar poquito para poder tener muchito. Ajá. So Dad, what do you think your legacy is going to be? What do you mean legacy? ¿Qué va a ser tu legazo? Legado, Ajá. ¿cómo qué va a Como, ser, en qué forma o qué? ¿en qué forma es, qué vas a dejar? Que cuando tú mueras, tú vas a tener la satisfacción de que llegaste a un punto que tú dices, wow, okay, this is great. You know, ya tengo un futuro para mi familia, he hecho bien para los Estados Unidos. ¿Has pensado en eso? ¿En qué va a ser tu, bueno, your legacy? What is your legacy going to be? Pues yo desde ahorita te digo, yo no pienso parar de trabajar. Ya ahorita no trabajo lo que trabajaba antes, pero yo personal, como yo y Ofelia, ya sentí que hicimos lo que teníamos que haber hecho. Yeah. Yeah. And now you are reaping the rewards of your efforts. Right. Okay. Well, love this conversation. Thank you, Dad, for everything. And I know that it's Dios y negocio. Ajá. Dios y negocio. Yeah. And you had many people who were mentors, right? Let's not forget about those people, right? Oh, yeah. Yeah. Because you guys couldn't have done it without mentors and people who believed in your cause. Yes. Tú sabes. Yeah. So for those out there, Tapia Brothers is where they're at because, you know, the love for family and the love for customers and everyone wanting to see each other succeed. So any final words, Dad? No. 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 No, my dad es un hombre de pocas palabras. Pocas palabras. Pocas palabras, pero Dios y negocio y eso es, ¿verdad? Eso es todo. Ajá. Eso es todo. Y honradez. Ah, ya. Eso sí, muy Honradez importante. y no echar mentiras. Todo el tiempo hablar con la verdad. Hablar con la verdad, ya, aunque duela, ¿verdad? Yes, sir. Yes, sir. All right. Well, thank you so much, Dad, Raul Tapia, for being here on Amiga Handle Your Shit podcast. Ese nombrecito está bien. Okay. It's good though. People love it. People love it. Está bien. Está bien. All right, let me pause it. Okay. All right.